Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a... Buenas noches con todas y con todos. El día de hoy es muy grato para nosotros saludarlos en este nuevo webinar que nos reúne el día de hoy, esta noche, tan especial, después de tantos eventos astronómicos que hemos tenido. Y justo hablando con los colegas también de todo lo que se viene y todo lo que vamos, vamos, eh, vamos Al haciendo máximo, ¿no? en comunidad. Bueno, les agradezco su participación el día de hoy. Mi nombre es Giancarlo Viaggi. Algunos me conocerán. Yo soy, en la actualidad presido la Asociación Peruana de Medicina Enteógena Intercultural. Y en este webinar tengo el grato anuncio de presentar a dos amigos y también expertos en un tema tan interesante como es el uso de hongos mágicos desde la ancestralidad hasta los usos contemporáneos en la actualidad. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida en primer lugar a quien es también miembro de SOPEMEI, él es Percy Bazán. Él es un gran amigo, colega del camino también, con quien hemos compartido muchos encuentros, tanto académicos como vivenciales, experienciales en relación a la medicina tradicional, enteógena, y también en cuanto a lo que se refiere a la etnopsiquiatría. Es un experto en el uso de plantas maestras y sus aplicaciones a la salud mental y a la etnopsiquiatría con formación en psicoterapia transpersonal. Yo quiero también presentar a una gran amiga y colega, es Catherine Verdugo. Ella es de nacionalidad chilena, que nos acompaña el día de hoy, y te agradecemos mucho por también estar presente, Cata, y por también darnos a conocer parte del trabajo que ya vienes realizando con el uso de esta medicina, y también desde la coherencia, eh, eh, también compartiendo no solamente una perspectiva médica, sino también desde lo tradicional, desde lo cultural, desde lo que también nos toca como continente, como región latinoamericana, con mucho bagaje cultural que tenemos y que también debemos de aprender a revalorizar. Entonces, sin más ni menos, yo quisiera ya dar por comienzo a Percy Bazán. Así que adelante, doctor. Está en sus manos la siguiente charla. Muchas gracias, doctor Giancarlo. ¿Se me escucha, por favor, una retroalimentación? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, todo perfecto. Perfecto. Entonces, buenas noches con todas y todos. Gracias por estar aquí. De alguna manera, el objetivo de esta primera parte de la presentación va a ser un poco reflexionar cuán ligado ha estado el reino fungi al ser humano a lo largo de la historia. Sabemos que ahora estamos hablando de un renacimiento psicodélico, de una posibilidad de introducir nuevas sustancias para mejorar la terapéutica de diferentes enfermedades, pero estas sustancias ya se venían usando de manera ancestral. Entonces, en esta primera parte quiero hacerles una pequeña revisión de lo que hemos encontrado como data, de cómo se liga el uso de hongos, especialmente de algunos de ellos, como los psilocibios, a el hombre y cómo se modifica profundamente la psique inclusive el alma humana, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir, por favor, la presentación. Muy bien. Entonces, me gustaría empezar aquí, ¿no? Tenemos aquí un registro, a lo mejor el registro etnomicológico más antiguo. Lo que pueden observar aquí
es un poco una pintura rupestre de las cuevas de Tassili en Argelia. Esta meseta en los 7000 antes de Cristo estaba pues llena de vegetación y aparentemente en las cuevas se dejó estas inscripciones donde podemos ver hombrecillos o no sé, o mujercillas o seres humanos en danza, pero que tienen una clara característica, es de que en sus manitos tienen lo que parecería ser un hongo. No sé si es que para muchos etnoarqueólogos, etnobotánicos, a lo mejor deja volar mucho la imaginación, pero aquí, donde estoy señalando con la flechita, pues se puede ver bastante claro lo que yo quiero mostrar. En la siguiente, también pertenece a Tassili, y esta es una figura muy, muy interesante, porque se ve una figura antropomórfica, como ustedes la ven, pero que se está entrelazando, a lo mejor eh, con todo un grupo de hongos que están por toda la, la superficie, y además dentro podemos ver un tejido fractal que puede resultar bastante familiar para aquellos que ya tomaron alguna vez psicodélicos. Entonces, esta es una figura claramente que nos muestra, tanto en las manos como en el resto de la piel, una fusión. Aparentemente el artista que pintó esto ya había probado y sabía de lo que se trataba, ¿no? Entonces, tenemos un vestigio que puede ser el más antiguo reportado, al menos en las investigaciones que tenemos hasta el momento. Es posible que sea mucho más milenario de lo que pensamos. Luego tenemos y queremos mostrar las pinturas rupestres que se encontraron en la cueva de Pascuala, en España, donde también aquí tenemos una ampliación, ¿no? Aquí tenemos un poquito una ampliación de esta figura, donde aparentemente también el artista rupestre quiso mostrar el ganado vacuno con algunas heces y casualmente, pues, hongos que podrían ser psilocibios por el contexto, ¿no? Estamos imaginando, estamos dejando volar nuestra imaginación a ese contexto que parece tan real. Luego, 3000 años antes de Cristo, tenemos pequeñas figuras que son como la fusión de hongos y cabezas o cuerpos humanos. Aparentemente, lo que nos han querido dejar aquí los escultores antiguos era la posibilidad de que los pobladores mesoamericanos ya de esta época tenían un contacto no comestible, no de otro tipo, sino para modificar algunas partes de su mente o para conseguir algunos espacios extáticos dentro de sus ceremonias, ¿no? Muy bonito, muy significativo este. Tenemos otro arte rupestre de la época nómada, cazadores de ballenas. Este está en Siberia. Es difícil llegar hasta esta cueva, se lo puede hacer solamente con helicóptero desde Moscú. Sin embargo, lo que quiero apreciar aquí es esta característica que es encontrada no solamente en este lugar, sino en muchos otros. Seres con cabezas de hongo, que aparentemente es la conciencia amplificada en este momento, lo que se está tratando de representar, la luz de la conciencia, de alguna forma. Esto se repite inclusive en algunos petroglifos aquí en Perú, ¿no? Tenemos los petroglifos de Yonán ubicados en Cajamarca, donde también encontramos algunos seres en cabezas de hongos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y nos remontamos al periodo postclásico tardío, y esta figura seguramente la reconocen algunos de ustedes, pues se trata del dios Xochipilli, también conocido como el príncipe de las plantas, ¿no? Esta obra de arte, así la llamo yo, de alguna forma está en el Museo Nacional de Antropología en México, y lo característico es que Evan Schultz y Gordon Wasson, cuando vieron esta obra, reconocieron que en las grabaciones pues había los rastros de lo que parecerían ser el uso de algunos enteógenos de la época. Vemos aquí en la oreja claramente la cabecita de un psilocibe, tenemos arcillos de oloriuki, tenemos flor de tabaco, entre
entre otras. Entonces, es bastante representativo este señor de los hongos, señor de las flores, que se puede apreciar en el Museo de Antropología de México. Igual, tenemos los famosos códices, ¿no? Los códices han sido como una fuente directa. En online se eh, conectan gente de forma directa. Hola, hola. Los códices, decía, tenemos algunos especiales que nos narran la continuidad de la vida de estos seres. Y nos hacemos la pregunta nosotros, porque a simple vista no podríamos identificar cuál era la finalidad. Si el uso era un uso puramente ritual, era un uso puramente terapéutico, era un uso más bien de la comunidad, era un uso de festividades. Entonces surgen muchas dudas que no han podido ser dilucidadas a través del tiempo, pero no sé si es que podemos observar, si es que alcanzan a verlo, si no, igual vamos a dar dónde podrían encontrar los códices para ampliarlos, que los pequeños hombrecillos están con lo que parecen ser hongos en sus manos, en diferentes etapas, en diferentes momentos de la vida. Estos códices llevan su nombre un poco por el lugar donde están actualmente alojados, pero tienen un valor histórico en la historia maya, tanto como en la azteca, tanto del nacimiento del sol, como los orígenes y su cosmogenia, el Popol Vuh, entre otros. Pues este es claro de lo que nos está tratando de decir aquellos pobladores, ¿verdad? Aquí tenemos otro códice, el códice florentino. Es interesante, pongo esta imagen porque muchos hemos hablado del silocibe mexicano, ¿no? Que era conocido como carne de los dioses. ¿Y de dónde salió ese nombrecito, carne de los dioses? Pues en este códice tenemos aquí la palabra nanacalt, ¿no? Que luego, más adelante, es un poco castellanizada, se conoce también como Teo Nanacalt o carne de los dioses, pero en función a esta evidencia histórica, que ustedes la pueden ver ahí, es una fotografía del códice, ¿no? Aquí tenemos otro códice bastante importante del siglo XVI, en que no nos deja duda alguna, pues aquí tenemos a los hongos creciendo, tenemos tres hongos frente a un ser que está ingiriéndolos y aparentemente pues tenemos ya un momento en que este personaje no pertenece a la realidad misma, sino es parte de la visión de este individuo que ha ingerido el teonantal, bastante gráfico, ¿no? Podrían decir, ¿no? Es una imaginación por parte de los etnocientíficos, de los etnomicólogos, de los antropólogos, etcétera, pero lo dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí tenemos otro código, otro códice que actualmente también está en España, igual, una figura entregando hongos a otro individuo que está en un aparente trance o en un estado de meditación. Aquí tenemos, estas son unas pecheras, son pectorales, ¿no? Estos de alguna manera fueron hechos de oro, ¿no? Y contienen cabecitas de hongo, como pueden ustedes ver, pero además, curiosamente, ambos tienen alas, lo que puede representar de alguna manera el vuelo extático luego del consumo de dichas especies. Entonces, es muy interesante también estas figuras, todas tienen las cabecitas de hongo y las alitas, curiosamente. Bueno, pero eso era un poco lo que yo quería mencionarles del mundo, de lo que podemos encontrar. Seguramente ustedes en sus países, en donde están, en sus regiones, pueden encontrar también mucha similitud, ¿no? Hablaremos de sincronías o de coincidencias. ¿Qué dirán ustedes, pues, no? No hablamos de coincidencias muchas veces, sino de sincronías que se han ido dando pues por toda la faz de la Tierra y tal vez en otros lugares. Ahora quiero remitirme un poquito, estamos transmitiendo desde Perú,
todos los integrantes de Sopemey por ahora somos peruanos y bueno, nos interesa esta segunda parte porque se habla mucho del uso ancestral de los hongos en varios lugares. Pero, ¿qué hubo de esto en el Perú para informar un poquito? Allá vamos. En cuanto a las culturas de la costa, podemos identificar esta vasija donde claramente se pueden ver hongos por todos lados, ¿no? Entonces, es un corte transversal, hay una presencia de hongos en diferentes civilizaciones. Esta es una vasija Cupisnique, ¿no? Aquí tenemos mantos paracas, que es una cultura bastante representativa de nuestra costa. Entonces, es clásico el proceso de volar como chamán, pero nuevamente ustedes se fijan qué hay en las manitos del hombrecillo que está volando. Aparentemente, nuevamente podríamos estar frente a los hongos. Otro manto chamánico del vuelo extático, es textiles muy finos, muy bien acabados, pero que tienen características, como ustedes ven, bastante comunes de lo que hacían en ese momento los paracas. Subimos un poquito más al norte y vamos a encontrarnos con la cultura mochica, y ahí sí las representaciones nos sacan completamente de cuadro, nos sorprenden, pues tenemos los clásicos huacos retrato. Este de aquí, el primero, es, si es que alguien quiere verlo en persona, mirarlo, fotografiarlo, está en el Museo Larco, pero acá hay una cosa muy curiosa. Esto aparentemente sería una amanita muscaria y no un hongo típico de la región, lo que nos hace pensar seriamente en que tal vez Amanita muscaria no solamente estaba presente en el viejo continente, sino que también estaba presente en América Latina, dado los gráficos de estos artistas, ¿no? El número 2, este también es conocido como el símbolo de la medicina tradicional del Perú. Como ven, tenemos al terapeuta interviniendo claramente, pero en su cabecita, aparentemente, pues hay una Z, ¿no? Que representa de alguna forma la virtud de la curación para la medicina tradicional. El C, la número 3, también tenemos hongos aquí a los costaditos, aparentemente un hombrecillo con ciertas características también de ave, y otro más en la frente que también por su forma, estructura y característica parece ser una manita muscaria, ¿no? Nos seguimos desplazando en el norte, Lambayeque, un poquito, la cultura chimú, esto es en el norte del país, y ustedes se preguntarán, pues, este icónico personaje, que ustedes lo conocen bastante, que se llama Tumi, ¿no? El Tumi fue encontrado, esta es una versión del Tumi original, todavía con sus esmeraldas, y para algunos, pues, claramente es una figura antropomorfa con una gran conciencia, o para otros es una fusión entre un hombre y un hongo, ¿no? Hablamos de una nueva simbología, este es el símbolo de la medicina peruana en el país, ¿no? Entonces ha sido tomado por el Colegio Médico, en función también de un tumichimú que tenemos aquí. Esta es una cabecita con agujas, donde también hay una clara representación de el reino fungi en nuestras diferentes culturas. Como se dan cuenta, estoy haciendo un recorrido primero macro hacia atrás y estamos entrando en lo que muy pocos conocemos, ¿no? Es que se usaba hongos en nuestras diferentes culturas. La forma en que lo usaban ya podremos hablar o tal vez hacer algunas elucubraciones mentales, pero definitivamente de que estaban presentes, ahí está la huella, ¿no? Luego tenemos la cultura pucará, más en el sur, avanzando un poco por las culturas de la sierra, y vemos este cerámico, que si ustedes siguen aquí la flechita que yo estoy indicando, nuevamente vemos unas setas en las orejitas de este felino, ¿no? Es un vaso con un rostro de felino que en las orejas, pues claramente también tiene figuras
de hongo, ¿no? Habrá que ver, vemos los ojos desorbitados del felino, aparentemente las pupilas dilatadas, lo que fuertemente nos podría estar sugiriendo algo, ¿verdad? Bueno, aquí sí quisiera que ustedes dejen volar un poco más su imaginación. Esto ha sido llamado inicialmente Templo de la Fertilidad y se encuentra cerca del lago Titicaca, ¿no? En un lugar llamado Incahuyo, que está en Chucuito. ¿A ustedes les parece, francamente, de que estas representaciones, estas esculturas sean penes y que este sea el templo de la fertilidad? ¿O claramente estamos pensando de que son hongos que también se usaban en esta parte de nuestro continente? Bueno, ahí lo he puesto como O, porque no me atrevo a hacer aseveraciones de las cuales no se tiene evidencia, pero sin embargo dejo que sus imaginaciones también vuelen. La cultura Wari, aquí tenemos un claro ceramio, cuyas orejitas también de este felino son calvarias cintiformes, una variedad de hongos que no necesariamente tienen psilocibina, pero tienen también algunos otros sustancias aparentemente psicoactivas según se revisa en estos documentos. En la cultura inca no ha habido mucha relación, o al menos no tenemos mucha evidencia. Sin embargo, hemos visto algunas imágenes que podrían un poquito tirar a un corte transversal de hongo, que fueron encontradas en Machu Picchu, están ahora en el Museo de Sitio, son piezas de oro que aparentemente, bueno, van para el mismo tema. Entonces, a partir de estas investigaciones, de algunos hermanos que lo han hecho antes y que nos han dado esta información tan valiosa, podemos llegar a algunas conclusiones. La principal conclusión es que los peruanos, los americanos, conocían los hongos y los usaron en tiempos prehispánicos, ¿no? Luego que los hongos han sido usados, pues, por lo menos unos 1200 antes de Cristo, fechas similares a Mesoamérica, similares a otros lugares, entonces tal vez es que los hongos han estado presentes en casi todas las culturas ancestrales, no solo para uso culinario, sino también para uso medicinal espiritual, ¿no? Luego, aquí en esta parte, no me voy a detener mucho. Estas tablitas tienen una información adicional que ha sido recolectada en función a los nombres que pueden ser quechuas o aymaras del hongo que se pretende mostrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos son los nombres propios en quechua o en aymara de los hongos que se han logrado identificar en algunas partes del país, ¿no? Como Hatun Calampa, Mío Calampa. De Amanita muscaria no tenía un nombre aparentemente, pero del resto, como ustedes ven, sí vamos a encontrar nombres en quechua, nombres en aymara, nombres en dialectos propios de la zona, lo que nos llama muchísimo la atención y nos hace confirmar nuestras sospechas. Nuevamente, encontramos algunas otras variedades, un poco para tomarlo en cuenta. Eso lo pueden revisar en diferente bibliografía, es muy fácil acceder a esto. Una más. Y con eso hemos querido dar introducción a lo que será el uso actual de los hongos mágicos. Hemos querido dar una miradita, una pinceladita general a manera de introducción de lo que pasaba con nuestros ancestros. Y a continuación voy a dejarles a mi colega Catalina Verdugo, que ya está por ahí. Bienvenida, Cata, para continuar un poquito. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Después de haber revisado esto, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos en una nueva etapa y para eso voy a darle paso a Cata. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Percy. Qué bonita presentación. Em, para compartir esta pantalla le doy nomás. Ya. Ah, pero aquí. Ahí sí.
Ya, se ve en la pantalla, parece, ¿no? Sí, sí, mira, perfecto. Súper. Ya. Bien, bueno, Em, nada, déjame presentarte. bueno, Bueno, Catalina Verdugo ella es médica, cirujana, endocannabinóloga, facilitadora de hongos psilocibios y directora del área clínica de Fundación Ciencias para la Cannabis. Gracias, Cata, por estar aquí y por también traernos esta información tan valiosa. Ahora sí, adelante, por favor. muchas gracias, Yanka. Bueno, yo quiero agradecer primero a la SOPMEI por la visión también de reunirse. Comenzaron a trabajar ya de manera bien reciente después del último congreso que tuvimos. Em, es evidente como la trayectoria que cada una de las personas que integran ese espacio y las que colaboramos ya tenemos. Las conversaciones siempre son muy enriquecedoras y a partir de el compartir también de nuestras experiencias es que surge la necesidad de compartir respecto a estas temáticas y, y eso, estoy muy agradecida también de que se generen estos espacios para que podamos compartir el trabajo que hacemos, en qué va la evidencia y cómo vamos avanzando también en la práctica clínica, en alianza como con un brazo o con un pie, si se quiere decir, en la medicina alópata, la que estudiamos nosotros y la que se realiza hoy. Y por el otro lado, como reconocer eh, cómo se hacía también medicina antes y cómo se comprendía el ser humano que habitaba la tierra y cómo se sostenía también el bienestar. Entonces hoy día como que nosotros estamos siendo un poco puentes entre la ancestralidad y ya la era más moderna y contemporánea. Entonces ahora nos vamos a adentrar continuando con lo que exponía Percy en, bueno, cuál es la evidencia que tenemos hoy día para sostener la eficacia y seguridad del uso de hongos psilocibio en esta presentación. Pero vamos a Pachi, tu micrófono. Bueno, podemos atribuir varias de estas situaciones por el uso de otros psicodélicos también. Y puse aquí la importancia de refinar la técnica porque en la evidencia se nos muestran resultados antes y después de una intervención o de un tiempo de intervención. Pero todavía hay dificultades en decir, bueno, ¿cómo selecciono la dosis? Eh, Siempre en los estudios hay como dosis también que se administran dependiendo de distintas circunstancias, entonces no es algo fijo, pero sí se aplican pautas antes y post intervención para demostrar si hay cambios con lo que se está ejecutando. Y sí se han evidenciado cambios, pero la forma también en la que sostenemos el trabajo y acompañamos es de crucial importancia para maximizar los resultados y disminuir, por supuesto, los riesgos, que siempre es muy importante. Y ahora en último tiempo también ha salido literatura que expone la búsqueda activa de los riesgos o situaciones en las que es más fácil de pronto sacar conclusiones desde esa vereda a antes cuestionarnos cómo estamos haciendo el trabajo y de dónde se están extrayendo los resultados. Es muy distinto cuando recojo el dato de una persona frágil psíquicamente que ha experienciado estas medicinas en espacios en donde no ha habido una buena preparación, no ha habido un adecuado acompañamiento, un adecuado entrenamiento del terapeuta y posteriormente la integración correspondiente a ese proceso, que no es breve, es también un buen tiempo para integrar toda esa experiencia. Eh, y es distinto cuando se hace en el contexto contrario. Por supuesto que los resultados son diferentes. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cuál es la evidencia actual, pero también como asentando la importancia de cuestionarnos situaciones a las que nos vemos enfrentados cuando acompañamos a otras personas en estos procesos e intentar interpretar también la literatura para que nos dé estas respuestas que todavía no tenemos.
como a ciencia cierta. Entonces especulamos. Yo soy parte de un gran equipo transdisciplinario aquí en Chile, que somos Fundación Ciencias para la Cannabis, está integrado por todo este colectivo que pueden ustedes ver aquí, y tenemos distintas áreas de trabajo, como pueden ver todas las ahí descritas: investigación, educación, proyecto Epicuro, que es de mitigación de riesgos, gestión del placer, que desde ahí partimos trabajando con honguitos psilocibios, la parte de la clínica médica y clínica veterinaria, psicoterapia, divulgación científica, y está la fundación también inscrita en la Defensoría Penal Pública para defender a usuarios de sustancias que son criminalizados por la ley 20.000 en Chile. Generalidades, como que esto tenemos que pasar por esto si vamos a hablar de la evidencia científica. Cuando hablamos de hongos mágicos nos referimos al hongo psilocibe cubensis principalmente, y los hongos psilocibios, que son eh, una diversidad también fenotípica de hongos. Los hongos psilocibios tienen una molécula que se llama psilocibina, que es esta molécula que está aquí abajo de donde dice psilocibina. Viene en contenido, esta es la forma, el aspecto del hongo fresco, y cuando nosotros ingerimos el hongo está ya deshidratado. Esto es lo que nosotros pesamos para poder incorporar de manera individual. La psilocibina que viene contenido en el hongo psilocibio, en nuestro organismo o en medios expuestos a pH más ácidos, se convierten estas moléculas en psilocina, y ese va a ser finalmente el principio activo. Varios de los estudios están diseñados para estudiar situaciones clínicas con psilocibina o con psilocina, lo cual nos habla también de que se está trabajando con moléculas puras. Y otros estudios nos hablan de la ingesta de hongos secos. Entonces también tenemos que poner atención a la extracción de ese dato y a partir de qué molécula estamos hablando, porque ya lo hemos aprendido a partir de la cannabis. Cuando salieron los primeros estudios de cannabis y que nos hablaban solo de moléculas aisladas, CBD, THC, había una mayor frecuencia de eventos adversos, porque se estaba trabajando con moléculas puras. Y cuando uno trabaja con el ser vivo completo, en su completitud, contiene otras moléculas, y ya se han identificado otras moléculas importantes en los hongos que regulan también el funcionamiento de las moléculas que actúan como principio activo fundamental, y en el fondo pareciera que aportan contención también al efecto del principio activo. Entonces es importante también conocerlo. ¿Cuál es el rendimiento del hongo seco a psilocibina? Eso también es un dato útil, más o menos depende de donde uno lo revise, pero entre 0,5 y 1% del hongo seco va a corresponder a la cantidad de psilocibina. Entonces, cuando tenemos 1 gramo de hongos secos, voy a tener entre 5 y 10 miligramos de psilocibina por cada gramo de hongos secos. Y las dosis normalizadas que utilizamos, que más o menos están ya estandarizadas para ser consideradas bajas, medias o altas, en hongos para una persona de 70 kilos, nos referimos a dosis bajas entre 0,1 y 0,5 gramos de hongos secos. Algunas literaturas como que lo tiran un poquito más abajo, entre 0,1 y 0,3, ya reconociendo que mayor a eso, y entre 1 es una mesodosis. Dosis medias entre 1 y 1,5, y ya hablamos de dosis altas de 2 hacia arriba. La molécula de psilocibina también comparte muchas similitudes con la molécula de serotonina, que hemos escuchado muchas veces, ustedes habrán escuchado en distintos medios, la importancia de la serotonina y del tono de la serotonina para nuestro bienestar, para que nuestra salud mental esté en equilibrio, y podamos disfrutar de lo que nos gusta y conservar el ánimo, socializar de buena manera, etc. Este es el receptor 5-HT2A, y a él se le une en un sitio de acción, en un punto específico, la molécula de serotonina, y podemos ver en este dibujo que la molécula, cuando se juntan aquí, la molécula de serotonina y psilocina
son bastante similares entre ambas y al mismo tiempo comparten el sitio de acción. Entonces, esta superposición de moléculas de serotonina y psilocibina presentan además un efecto agonista total frente a este receptor. Farmacológicamente hablando, la psilocibina cuando se ingiere por vía oral se absorbe la mitad, prácticamente se distribuye a lo largo de todo el sistema. El tiempo de inicio de acción es entre 20 minutos, 40 minutos, media hora, a veces puede ser un poquito más inclusive, y llegamos a la concentración máxima y al pic del efecto entre los 80 y 100 minutos. Aquí se puede ver, por ejemplo, en la gráfica, que no puedo mover el mouse. Aquí está. En la gráfica aquí se puede ver que más o menos entre 120 minutos estamos alcanzando el efecto máximo. Y también hay un pic subjetivo que empieza un poquito antes. Esto también se puede percibir. Y finalmente obtenemos el descenso progresivo de la concentración plasmática y esto va a determinar también que empieza como a bajar el viaje y uno ya puede mover el cuerpito, se siente un poquito más ágil, ya se suelta la intensidad del viaje y esto puede extenderse hasta 6 a 8 horas. La eliminación inicia antes y por eso también es el descenso del viaje. Las moléculas, la modificación como del estado bioquímico, del entorno, como del espacio sináptico, las concentraciones de neurotransmisores implicados en estos procesos, van a permitir, por un lado, la modificación de los flujos sanguíneos cerebrales, que eso también va a determinar que la funcionalidad global del sistema nervioso central se modifique y pueda tener efecto finalmente en la zona del razonamiento y juicio, que es la corteza prefrontal, de una manera que se integren también todos los otros espacios, por así decirlo, cerebrales en donde se sitúan las emociones, las memorias y al mismo tiempo el juicio. Esto es muy importante porque en la mayoría de las patologías en las que o en las situaciones clínicas o desde regulación emocional en las que se ha utilizado psilocibina, se logra percibir un aumento del flujo de la amígdala, que en el fondo es el espacio en el donde nos permite percibir el miedo. Entonces una hiperreactividad de la amígdala se va a traducir en mayor miedo, que va a nublar el juicio porque va a alterar el flujo también cerebral de la corteza prefrontal. Y la psilocibina ha demostrado modificar esos flujos cerebrales, disminuyendo la actividad del hipocampo, al mismo tiempo disminuyendo el flujo cerebral de la amígdala, y por lo tanto el efecto final es la disminución de estos flujos cerebrales en amígdala se correlaciona con la mejoría de los síntomas depresivos persistentes, porque se baja esa hiperreactividad y permite distribuir de mejor manera los flujos cerebrales, y ya disminuyendo el miedo se despeja de alguna manera el velo que estaba sobre la corteza prefrontal y finalmente sobre el juicio, y la perspectiva que tenemos de la realidad comienza a ser menos amenazante. Eso es bien interesante porque los antidepresivos en general logran llevarnos a una ventana de tolerancia emocional, pero no necesariamente a modificar la perspectiva de mundo que tenemos. Y eso es bien importante cuando profundizamos en los fenómenos de neuroplasticidad. ¿Para qué está demostrado que sirve la psilocibina en general? Como tiene efectos antidepresivos importantes, depresión resistente es lo que más evidencia hasta ahora acumula. Otros tipos de depresión también han sido evaluados como depresión en escalas de valoración generales de depresión, ansiedad y también en uso problemático de sustancias como una terapia que puede disminuir el uso de la sustancia o llegar a detener por completo su uso y su consumo, y otros efectos como manejo del dolor refractario en algunas situaciones de dolor fantasma, hay unos reportes de migraña también. Hay algunas investigaciones bien interesantes que ya están encaminadas respecto al trastorno obsesivo compulsivo. Entonces podemos también proyectar que en neurodiversidad parece también haber
un campo de utilidad para la incorporación de hongos psilocíbeos. Esto ya nos muestra como los resultados que hay en depresión y todavía hay información muy fresca, esto es reciente, el 2024. Se nos habla aquí de depresión primaria y secundaria y se puede ver que para ambas finalmente la incorporación de hongos psilocibios es eficiente, más para primarias que para depresiones secundarias, pero aún así tiene algún grado de efectividad. En cuanto a las dosis, podemos ver que dosis bajas de psilocibina en estos reportes no se utilizaban, no se han utilizado para tratar depresión o como un tratamiento que pueda sustituir el uso de antidepresivo, pero sí hay identificadas dosis medias y altas y que representan efectividad. Más bien dosis medias que dosis mega altas. Eso también es bien interesante porque no siempre más es mejor y también cuando estamos en el fondo sometiendo a una mente frágil a el derrumbe, a poder ver su sombra, adentrarse en su sombra, entrar en sus mayores miedos que básicamente los sostienen en ese grado de perturbación. También hay que ir con cuidado y generando ese espacio de contención y permitiendo que el honguito también muestre su amorosidad, toda su presencia, para que el viaje sea suave y podamos rescatar de ese contenido lo importante que es volver a conectar con el amor, con el disfrute, con el compartirse uno y con otros, con el verse a uno mismo, etc. Entonces la suavidad parece también que sea como que se manifiesta como un mensaje desde la evidencia científica, si lo podemos ver así, como más dura, los datos duros. Duración del efecto, aquí aparecen resultados para menos de un mes y para más de un mes. Es indiscutible ya a esta altura que una sola macrodosis, por ejemplo, de hongo, una dosis de media alta, como está descrita, de hongos psilocibios en contexto de un buen acompañamiento en depresión, tiene efectos de manera inmediata y se ven materializados también al día siguiente y se sostienen en el tiempo con un buen acompañamiento. Los antidepresivos hoy día disponibles deben acumular un poco efecto y dosis para poder percibir ese efecto y recién estamos percibiendo cambios después de la tercera o cuarta semana. Entonces esto también es una ventaja respecto, si comparamos los hongos psilocibios con antidepresivos. Se destaca entonces en estos resultados un rápido alivio de las percepciones negativas, mejorando el estado de ánimo en personas que sufren de depresión, alivia la angustia psicológica y aumenta las emociones positivas. Eso también es bien importante, que aumenten las emociones positivas. Baja toxicidad, carece de potencial de dependencia o adicción y generalmente solo causa reacciones adversas transitorias irreversibles. Y aquí entramos a una área de conversación bien interesante que siempre nos la preguntamos. Al principio teníamos bastante aprensión con el utilizar estas medicinas en personas que ya tuvieran algún tratamiento psicofarmacológico, por así decirlo, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos y otros. Entonces comenzó a salir literatura, evidencia científica que comparaba resultados entre antidepresivos que utilizamos habitualmente y psilocibina, y después surgen otras preguntas. Bueno, debido a nuestro miedo, ¿es necesario o habrá algún cambio si le proponemos a las personas suspender sus tratamientos, disminuir dosis antes de tener una experiencia con hongos psilocibios, o aumentará los riesgos si combinamos? ¿Qué pasa cuando utilizamos cualquiera de estas opciones? Y este fue un estudio bien llamativo, el primero que como que nos muestra realmente el beneficio de utilizar psilocibina en situaciones de salud mental, porque demostró tener resultados superiores que citalopram, que es un antidepresivo con efecto también ansiolítico que se usa ampliamente en la actualidad, en general con bajos efectos adversos, bien tolerado y bastante efectivo también para la mayoría de las situaciones que enfrentamos. Habiendo otros también, no es el único, por supuesto.
Pero los resultados con psilocibina resultaron ser superiores, disminuyendo los síntomas depresivos y mejorando los aspectos positivos. Y aquí tenemos ya algunos resultados que responden a la pregunta de, bueno, ¿qué es mejor? ¿Pedirle a los pacientes que suspendan tratamiento o le damos psilocibina con su tratamiento igual? Y resulta que en estas gráficas se muestran aquí pacientes que descontinuaron su tratamiento antidepresivo e incorporaron después hongos psilocibios para tratamiento de su situación emocional, depresión principalmente, y vemos que no hubo mucha diferencia entre los pacientes y también pareciera que no anduvo muy bien la incorporación de hongos psilocibios en ellos al final. Aquí se evalúan distintos síntomas en algunas escalas y como desde el estudio y la observación de la depresión, y podemos ver acá también en las personas que no habían sido medicadas previamente, que no habían descontinuado sus tratamientos y mantuvieron su escitalopram, y se les incorpora psilocibina, mejoran la disminución o sea, disminuyen aún más los síntomas depresivos y mejora más su bienestar. Entonces esto responde también a la pregunta que nos hacíamos antes de si suspendemos o no suspendemos tratamiento por el riesgo académico que estaba descrito del síndrome serotoninérgico. Y esto nos muestra que si somos cautelosos y si estamos con observación bien atenta del paciente desde cerca, vigilando, es posible sostener el tratamiento antidepresivo con escitalopram. Hasta ahora es lo que podemos defender, porque es la evidencia que tenemos. Tampoco son N tan grandes, tan significativos, pero ya vamos haciéndonos una idea que es posible que los pacientes sostengan sus tratamientos y poder incorporar psilocibina también como una herramienta adicional para el manejo de su depresión. Y cuando se compara aquí, en este caso, pacientes que combinan el uso de ambas herramientas, podemos ver que a lo largo de la semana disminuyen las manifestaciones, como disminuye la gravedad de las manifestaciones como anímicas en relación a la depresión, y aumenta también la respuesta terapéutica. Bueno, ¿y qué pasa con la descripción académica del síndrome serotoninérgico? ¿Estamos usando mal los hongos? ¿Realmente aumenta el riesgo? Y la verdad es que a la interpretación de la evidencia que se muestra, como la descripción y los reportes de caso que han surgido, aquí este es un reporte de caso que más o menos grafica la información que está circulando, que en el fondo es el contexto de personas que en situaciones de depresión utilizan fármacos serotoninérgicos en dosis altas y que adicionalmente tienen uso de hongos psilocibios en dosis desconocidas y en frecuencias desconocidas y en contextos desconocidos y sin acompañamiento. Aquí hay un caso de una paciente que recibía venlafaxina 375 miligramos, bupropion 450 miligramos, lorazepam 1 miligramo 2 veces al día y uso recreativo de hongos en microdosis desconocidas 4 veces por semana. Y se le agrega además trazodona y comienza a manifestar síntomas del síndrome serotoninérgico, se hospitaliza, se le suspende todo, por supuesto que se le pasa, no se complica mayormente, y la paciente había tolerado previamente dosis un poco más baja de serotoninérgicos con o sin el uso de hongos psilocibios. Por lo tanto, aquí la pregunta o la reflexión invita más bien a no dejar de usarlo porque es una herramienta útil, muy útil, que mejora, disminuye la gravedad y mejora los síntomas depresivos en personas que no la están pasando bien, pero queda la responsabilidad también de los profesionales de salud que acompañamos a personas con algún grado de fragilidad psíquica,
o de extrema vulnerabilidad emocional, en que tenemos que formarnos y educarnos y aprender de realmente cómo es que funciona para poder acompañar a la persona en su contexto, en su autonomía, y decidiendo también utilizar las vías alternativas para su propio bienestar. Otro de los aspectos importantes cuando nos referimos a como la comprensión del sujeto en un contexto perturbado de su emocionalidad, y que es también lo bonito de trabajar con psicodélicos, es como la multidimensionalidad o la importancia de incorporar el modelo transdiagnóstico en el fenómeno finalmente de la salud mental. Y aquí podemos ver, este estudio es bien bonito, lo pueden después profundizar, ahí está la bibliografía en donde se incorporan la comprensión de sistemas de procesamiento interno personal, procesamiento social, valoración positiva y negativa del mismo, regulación de la actividad neural, el sensorio motor y de cognición. Entonces es importante ver al otro ser en su completitud para poder ir leyendo este mapa de cómo va evolucionando en su propio bienestar. Y ahora nos vamos a evaluación, estaba de Eso de la parte bioquímica, como yo les hablaba, también les adelantaba antes, el fenómeno de neuroplasticidad con la incorporación de psilocibina también es bien interesante, y a partir del gran potencial y rol que tiene en promover la neuroplasticidad de manera significativa, y esta misma neuroplasticidad participa del cambio de perspectiva del mismo individuo con el mismo contexto, pero que logra ver la vida de una manera distinta, de manera importante. Y podemos a partir de esto también reconocer el mapa de algunas situaciones eh, emocionales y comprender desde dónde vienen y cómo es que pudiera aportar la incorporación de hongos en su bienestar. El factor involucrado más importante para la neuroplasticidad con uso de psicodélicos es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un factor de crecimiento básicamente, y que se induce o se promueve a través de distintas vías. O se puede promover la neuroplasticidad a partir de distintas vías en donde participa este factor de manera importante. Eso quedó mejor. Las vías por las cuales se promueve la neuroplasticidad en cerebral inducida por el uso de psicodélicos son estas tres que se grafican aquí en el monito, que están con números. Y la primera es el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro. Le siguen el incremento de actividad de algunos receptores, AMPA, y la activación de mTOR. Y finalmente la mayor expresión de algunas proteínas que van remodelando a las terminales de la neurona, la dendrita, y van permitiendo que establezca comunicaciones, se prolonguen, cambien su arquitectura, busquen nuevas conexiones, y eso finalmente va a ser como el resultado final desde la activación bioquímica hasta la modificación física, estructural de la neurona, que va a permitir el cambio de la circuitería finalmente. Esto es bien interesante porque en el fondo cuando tenemos sintomatología depresiva, en el caso de este documento, plantean finalmente la psilocibina como una molécula que promueve el cerebro sano, como la transformación de un cerebro disfuncional o de un cerebro que está funcionando en desbalance hacia un cerebro saludable. Entonces, comprender esto nos permite observar que existe una topografía también, un cambio bioquímico que se va haciendo de a poco, un cambio físico en cómo funciona nuestro cerebro, y finalmente eso también impacta en la sintomatología que manifestamos y la forma en la que percibimos el mundo.
si esta molécula está logrando también contribuir de manera importante, catabolizando estos procesos mal digeridos, también mal metabolizados previamente, se pueden comprender esto desde distintos fenómenos también. Finalmente, si además de darme bienestar, disminuir la gravedad de mis síntomas, está permitiéndome avanzar más rápidamente hacia un cerebro saludable, aquí me surge el cuestionamiento de por qué es que está surgiendo evidencia de que en situaciones, por ejemplo, de personalidad, que tienen un origen también, podemos decir, traumacentrista, desde algunas miradas, ¿por qué no pudiera ser una herramienta útil? Entonces ahí nuevamente nos cuestionamos cómo están siendo acompañadas estas personas. Bueno, y varias interrogantes más. Entonces, desde el estado psicodélico de conciencia no ordinaria accedemos a información encriptada en el inconsciente que aumenta la información e incertidumbre con la que construimos la realidad, aumenta la plasticidad neuronal y entropía cerebral, permitiendo el establecimiento de una nueva circuitería sináptica que representa la resignificación de experiencias y una nueva perspectiva menos amenazante de la realidad. Esto finalmente lo que ocurre con la incorporación de hongos psilocibios. Y esto es como el resumen extraído de la evidencia. ¿Cómo disminuimos los efectos adversos asociados al uso de psicodélicos? Una cosa es lo que la molécula nos hace y el efecto que tenemos antes de incorporar la molécula y después de incorporar la molécula. Pero eso no cierra el trabajo. Es muy importante que las personas que no se encuentran muy bien, que están muy vulnerables, tengan una adecuada preparación y que esa preparación tome el tiempo necesario para ese ser, el individuo, el consultante, como quieran llamar, el paciente, el enfermo, pueda tomarse el tiempo necesario para que se asiente también esa información y esa disposición a entrar a los más grandes miedos, a la máxima incertidumbre y con mucha voluntad y fortaleza. Eso necesita preparación. La experiencia es un momento, es breve, es, yo diría, la parte más breve de todo el proceso. Dura 8 horas y ahí empieza y se acaba y queda mucho material. La segunda etapa importante también para la disminución de los riesgos es la integración. Y la integración no es exclusivamente el poder conversar de el viaje y poder evaluar cómo se van modificando síntomas al corto plazo y que no haya quedado como con un alto nivel de perturbación, sino que es finalmente cómo yo esta experiencia la materializo, la decanto, la encarno en el cuerpo en mi cotidiano. Entonces voy a tener un estado temprano de integración, que en el fondo son herramientas concretas, rápidas, para contener, para afrontar esta experiencia. Y luego viene la parte como a largo plazo de la integración, que corresponde a una exploración e interpretación más amplia del contenido que emerge y que nos permite después ir incorporando, encuerpando la experiencia para los cambios cotidianos. Y después de que eso ya está, que el cambio está en mi cotidiano, se abren también nuevos procesos y la psicoterapia es fundamental para quienes no nos dedicamos al área de la psiquiatría, por supuesto. El psiquiatra puede tener más herramientas, pero es importante también que los psicólogos, que son los que son expertos en esa materia, los médicos tenemos una formación más biologicista, podemos ajustar dosis, evaluar parámetros, pero la comprensión profunda de la psique es de la psicología finalmente. Entonces hay que también dar ese espacio a quien corresponde, en la expertise que corresponde, para también maximizar los resultados y disminuir riesgos. Y trabajar en equipo también es bien importante aquí. Tan importante es que se siguen evaluando formas de estandarizar los procesos de preparación y lograr el checklist para decir cuándo una persona está o no está lista para entrar en esta experiencia inmersiva.
Y finalmente, la idea de estas herramientas también es facilitar el desarrollo de intervenciones preparatorias basadas en evidencia que mejoren la seguridad y el potencial terapéutico del uso de psicodélicos. Y la integración, como les había dicho, se describe como el proceso mediante el cual una experiencia se traduce en cambios positivos en la vida diaria. Este es el diseño de acompañamiento que nosotros realizamos en macrodosis acá en Chile con el equipo de trabajo. Trabajo con una psicóloga que es Pilar del Canto, con quien vamos a ir prontamente a encontrarnos con los muchachos, a hablar de estos temas. Y en acompañamiento individual es importante la preparación y lograr establecer objetivos para la experiencia. Ocurre la experiencia y la experiencia también la vivenciamos en el hogar o en el espacio más seguro del paciente. Entonces habitualmente nosotras nos movemos a su casa y allí es donde le acompañamos. Eso es bien importante, es muy bonito porque también el contexto más cotidiano del paciente nos muestra y nos devela mucha información y podemos hacer también seguimiento a partir de cómo vemos y cómo leemos cómo ha mejorado el entorno, además de cómo ha mejorado nuestro paciente. El experienciador tiene que estar solo. Claro que sí, acompáñame. El experienciador tiene que estar solo, en el fondo tranquilo, sin interrupciones, y para garantizar esa tranquilidad es mejor que decir a la familia que salgan a dar una vuelta, un paseo, nosotros nos quedamos ahí con los teléfonos por cualquier cosa. Son aproximadamente 8 horas de sesión, y es posible incorporar también otros recursos y otras medicinas. Y después tenemos una experiencia integradora al día siguiente y luego a una semana después con el equipo completo y luego continúa con su psicoterapia. No lo sé, pregúntale. Y tenemos otro diseño de acompañamientos en contexto grupal, en donde vamos haciendo entrevistas para determinar si ya están listos o no. La mayoría de los que acompañamos son nuestros pacientes, entonces ya llevan procesos de acompañamiento psicoterapéutico largo, vienen, tenemos la experiencia de inmersión, somos entre 4 o 5 personas por cada facilitador. Se selecciona también la dosis individualizada, si alguien es más sensible se le da menos, si alguien manifiesta más resistencia o tiene un nivel más de tolerancia más amplio, se le da un poquito más. Y dependiendo también de cómo tolera en el tránsito, y si decidimos un poquito menos, un poquito más, y así vamos individualizando la dosis. El lugar es un lugar cerrado, la ceremonia se hace de noche. Hemos llegado al diseño también muy lindo de la abuela María Sabina a través de recopilación de saberes, y ese es el diseño también que estamos implementando, como recuperando también de esa sabiduría para poder sostener y dar contención también durante el viaje. Sabemos que los ícaros tienen un rol importante en bajar la mareación, en poder volver a conectar, salir de la mente, otras medicinas, la importancia del fuego y así otros saberes que van haciendo también que esta experiencia sea más suave, más contenida, más armoniosa. Cada participante tiene su espacio físico, no se interrumpe a nadie durante la sesión, y sí, una vez que se van incorporando pueden participar de los cantos y todo eso. Con los autos, sí. Y también facilitamos otras medicinas en este contexto. La chicha de maíz es para abrir círculos de palabra, por ejemplo. A veces utilizamos rapé, a veces utilizamos cannabis, a veces pichamos coca y así a veces vamos usando otras plantas también que están a disposición. Bueno, ¿y qué es de la microdosis? Todos se lo preguntan. Ya cada vez se hacen más intentos por ir recopilando información. Ocurre más o menos lo mismo que ocurría inicialmente con dosis más amplias de estos hongos. Se están intentando hacer estudios ya que puedan ser más sólidos y que podamos realmente interpretar información a partir de ellos, y hasta ahora la información es poco contundente y controversial. Podemos encontrar algunos datos, por ejemplo, aquí
en donde se muestran un grupo pequeño de personas que sí hubo disminución de las manifestaciones de depresión, ansiedad y estrés en personas que incorporaron un esquema de microdosis de un solo mes. Este era con protocolo de Feynman. Entonces se abre como una ventana de observación importante, creo yo. El acompañamiento con plantas maestras también y comprender a las distintas tradiciones en la administración de las plantas y qué objetivos tienen. Conmigo sí has Las, estado muy hiriente por estos 2 días, pero sí. Las dosis altas, por ejemplo, se utilizan para entrar en estos estados profundos de conciencia, en estos estados no ordinarios de conciencia, para transitar el mundo de lo de arriba y de lo de abajo y estar ahí en esa sintonía. Pero también se utilizan tradicionalmente dosis pequeñas de muchas plantas, que por ejemplo si esas plantas se dietan, uno puede llegar a estos estados no ordinarios de conciencia, pero si esta planta es utilizada en una dosis más pequeña, funciona como una planta de contención, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no el hongo, si también es un ser vivo, pudiera tener distintos comportamientos de la forma también que los incorporemos en nuestro ser? Entonces, yo no me cierro a la posibilidad de que pudiéramos tener también resultados beneficiosos, pero por supuesto que distintos a experiencias de acompañamiento con macrodosis que experiencias de acompañamiento con microdosis. Y otro aspecto fundamental, que en el fondo esto también es la parte de el compromiso de ir profundizando en estos saber, ir integrando experiencia más que quedarnos solo con la visión reduccionista, biologicista, contemporánea, academicista del efecto del uso de los psicodélicos. Este hongo, como Percy lo describía, se usa 7000 años antes de Cristo, así como está en la tierra hace mucho tiempo y tiene una relación también con el ser humano desde que el ser humano comienza a ser ser humano, básicamente, a reunirse, a estar en civilización. Entonces, el compromiso es también de el que está en el camino del acompañamiento con estas moléculas, el reconocer la importancia del rol como un agente de cambio y la reciprocidad que se da en el aprendizaje del acompañar a otro en su experiencia y uno también poder ir creciendo junto a la otra persona en ese acompañamiento. A veces no vamos a saber qué hacer, a veces nos vamos a perder igual que la otra persona, pero estamos ahí con el espíritu íntegro en poder acompañar y aprender para que ese camino mutuo entre quien viene a pedir acompañamiento y quien está en disposición de acompañar sea nutricio. Mami, el vinito no me dejó venir para acá. No importa, pues, si ya estoy aquí. Estoy terminando, me queda así. Es que el feñito no me dejó jugar aquí. Ya, después vamos a conversar con él. Y este finalmente es otro paper que refuerza estas ideas de la importancia de la actitud también del terapeuta y de establecer una adecuada alianza terapéutica. Finalmente, como vemos que es importante, una de las partes más importantes del proceso de lo que las personas que acompañamos manifiestan es que es como la gratificación por haber sido escuchado, haberles tenido paciencia, esperar su ritmo, dar herramientas para la interpretación de ellos mismos y estar ahí incondicionalmente, acompañar y sostener. Entonces se resumen aquí estas 4 ideas. La primera es que la fuerza de la alianza terapéutica calificada por los participantes se correlacionó positivamente con la disminución de la depresión hasta 1 año después de una intervención de terapia asistida con psilocibina para depresión. Se revela una relación recíproca entre la alianza terapéutica y la experiencia psicodélica aguda, en la que cada una actúa para fortalecer a la otra en el transcurso de una intervención hacia mejores resultados.
La psilocibina puede administrarse mejor en contexto de una relación terapéutica a largo plazo y las investigaciones futuras deberían intentar replicar estos hallazgos en diferentes entornos y enfoques terapéuticos y dilucidar las características tanto de los participantes como de los terapeutas que facilitan una alianza terapéutica óptima. Y con eso ya vamos terminando. Bueno, Muchas gracias. Hola, Cata, Hola, amigos, amigas, llegaste. Percy, sí. Bueno, sucede que vivo en un pueblo donde se va la luz a cada rato y me agarró justo cuando iba a comenzar el webinar. Pero sí logré escuchar a ambos. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias, Catalina. Yo creo que podemos abrir una ronda de preguntas, pero no quisiera dejar de presentarles algo que yo había preparado para el inicio. Es algo muy pequeño, pero lo preparé justamente pensando en quienes iban a ser nuestros dos ponentes, que son ustedes, que son colegas, ¿cierto? Todos hemos estudiado pues la carrera de medicina y cada quien se ha ido por una rama y ya en otra oportunidad de repente podemos contar o expresar por qué o en qué momento fue donde hicimos este clic con las plantas o con los hongos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Fue una decepción de la carrera o fue por parte de la familia o nuestra propia cultura de repente, ¿no? Y lo quisimos llevar hacia la academia. Pero bueno, quien está ahí es Fernando Cabieses, que es un neurocirujano. Para quienes no lo conocen, se los presento. Es un neurocirujano, fue un neurocirujano y un estudioso muy apasionado de la medicina tradicional de América. Él era peruano-mexicano. Y el texto que está ahí es algo que yo extraigo del prólogo de uno de sus libros, que se llama Apuntes de Medicina Tradicional. Y él dice, ¿no? El estudio de las medicinas tradicionales es extremadamente importante en nuestro país. Se refería a Perú, pero en verdad yo creo que es de toda América. Porque se trata de actividades que se encuentran en la línea de acción en el desarrollo armónico de nuestro pueblo. Su aspecto antropológico y social es quizá el más preponderante, pero también el más descuidado. Algunos médicos consideran erróneamente que el estudio de las plantas psicodislépticas no pasa de ser un entretenimiento exótico por la supuesta ausencia de aplicación tecnológica inmediata dentro de la medicina moderna. Debemos, por eso, señalar que los conocimientos generados por la etnofarmacología y especialmente por la etnopsicofarmacología, además de estar llenando progresivamente grandes vacíos en el ambiente teórico, nos están proporcionando información básica lo voy a leer bien porque se copió mal, para toda la neurociencia que prontamente, este es un texto del 2005, que prontamente abre caminos para usos terapéuticos, tanto en la memoria moderna como en la mejor orientación de nuestra contribución a la salud de los grupos étnicos de nuestros países. Y, y con esto quiero abrir la ronda de preguntas, pero comentar de que justamente lo que ustedes nos han presentado es el antes y el ahora, ¿no? Eh, y es como lo que, por ejemplo, comentabas ahora último, Catalina, que como hay una experiencia recíproca, se puede generar una amistad, puedes generar, trabajar con esa persona a largo plazo. Era un poco lo que sucedía antes, ¿no? Eh, y lo que viene sucediendo también, pero ya no tanto de repente porque ahora estos grupos son más cerrados o se protegen, pero es cuando el maestro iban al maestro sus propios amigos, ¿no? Que se sentían mal o el pueblo estaba sufriendo y decían, no, vamos todos donde el maestro, vamos a una sesión donde el maestro. Eran amigos y se tenía una relación de largo plazo, ¿no? Entonces, no olvidar ese aspecto antropológico y social, y de repente ahí Giancarlo también nos puede comentar algo. Y nada más, eso es lo que les quería presentar y si tienen el interés de seguir leyendo a Cabieces es muy interesante. Que con esto yo les doy la palabra y abro la ronda de preguntas. bien, gracias, Estefanía. Y bueno, si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud para quienes también se han conectado recién, pueden escribirla.
y también pueden compartirlas si desean y son breves en su comentario y pregunta, pueden también levantar la mano y darles la palabra. Mientras tanto, yo quería comentar algo también. Estefanía, gracias también por introducir esta perspectiva. Creo que es parte de lo que nos toca, los objetivos que tenemos y lo que nos reúne aquí. Más allá del tema netamente biomédico y la medicalización de los enteógenos y los psicodélicos como venimos presenciando en este momento, también cómo es que podemos rescatar en los saberes ancestrales también cierta guía y cierta pauta de lo que, como bien estábamos diciendo, ya cuentan con miles de años de historia, ¿no? Y de evolución al respecto, y cómo estos pueden integrarse de una forma armónica a través de este lazo que es la interculturalidad, ¿no? Este diálogo horizontal donde no es ninguno más ni menos, sino ambos actúan de forma recíproca y sinérgica, ¿no? Se potencian mutuamente. Entonces yo quería dejar esto como parte también de lo que vamos a venir trazando a través también de nuestras culturas originarias y también de los saberes científicos, cómo es que estos se pueden integrar, complementar, articular y potenciar mutuamente. Y esta experiencia, y le agradezco también a Percy y a Cata, eh, ha sido eso mismo, ¿no? Hemos podido presenciar cómo es que nos hemos trasladado, hemos viajado a través del tiempo para reconocer lo que ya se ha venido haciendo y también cómo es que la ciencia aporta también desde su lado la cuota, pues, de objetividad que no deja de ser tampoco importante, ¿verdad? Y que de una otra manera también nos da un asiento para quienes somos médicos y trabajamos con este acompañamiento para continuar pues validando justamente desde otras fuentes, no solamente la ciencia, claro está, pero también es una forma importante para poder contribuir a la validación de este conocimiento eh, las personas por las culturas que también todavía siguen ejerciendo estas prácticas, ¿verdad? No sé si Percy tendrías algo que decir, Cata, Estefanía. Hay un par de preguntas que quiero, que se las voy a leer. Este, pero antes mencionar eh, de que creo que me parece importante de que antes de pensar un poco en la neurociencia y todo lo que se está sabiendo de lo que generan los psicodélicos en nuestro organismo, también tomar en cuenta, y es uno de los pilares también de de la sociedad, tomar en cuenta de que estas medicinas, y todas las medicinas es en un lugar, en un espacio, en una cultura, en una cosmovisión. Entonces, si nosotros queremos comer honguitos mágicos, sentir todo esto, hacer todo ese clic que nos ha contado Catalina, pero no compartimos la cosmovisión o la finalidad, que puede ser tanto prevención como tratamiento, entonces probablemente nos llevemos una gran decepción, ¿no? Y digamos, no, todo lo que me dijo, pues yo no lo creo. Entonces, dejo esto para la apertura del pensamiento e ir más allá de las dosis, ¿no? Ir más allá de cuál es la dosis o ir más allá de cuál es el efecto adverso, ¿no? Podemos ir más allá y decir, cuál es esa cosmovisión? Quiero saberla, me interesa, me llama a comer honguito, me llama a tomar otra medicina, pero me quiero situar también en ese escenario donde se situaban estas personas cuando sanaban con estas plantas, ¿no? Y abrazar a quienes todavía están vivos y vivas, ¿no? Con mucho respeto. Así que, bueno, gracias también por el espacio. Y acá hacen una pregunta y dicen, me surge la duda si el uso de psicodélicos logra el mismo efecto neuronal que las meditaciones. Dice nuestro ponente. Sí, las meditaciones también, distintos estilos de meditación, hasta el mindfulness, ha demostrado disminuir síntomas de ansiedad, de depresión, pero también es una práctica que requiere de una frecuencia distinta, como también de un trabajo, como de la voluntad, la persistencia, la disciplina, para el bienestar, que además no se acompaña solamente de la meditación, sino de cambios en la alimentación, y ya uno se pone más atención, hay más presencia.
Y en el estado meditativo se alcanza, o sea, se logran entrar a estados no ordinarios de conciencia. Hay distintas formas de entrar a estados no ordinarios de conciencia. La respiración holotrópica es otra de ellas, las plantas maestras son otras, situaciones de químico sintético, psicodélico sintético, también nos permiten entrar. Son distintas formas de entrar en estos estados y de poder ver distintas situaciones. La forma la escoge cada quien, como decía Steffi, uno tiene que razonar también, tener voluntad y disposición, la mente en disposición, el corazón en disposición, el ser en disposición a recibir la apertura, a recibir estas medicinas para que también hagan su trabajo. Si no, naturalmente que en la resistencia y en este choque intercultural, que uno le tira un mito, se pasa la pluma, al otro el otro está así impactado, y son símbolos, el inconsciente entiende, decimos, entonces está todo embebido de situaciones en las que tiene que estar esa disposición. Pero sí, ambos funcionan. Y esa Sí, era ¿me permites, Cata? Sí, efectivamente, para corroborar el efecto que producen los psicodélicos a nivel neuronal es el mismo que se puede lograr con meditaciones. Como ya lo dijeron antes, hay muchas formas de estar en estado ampliado de conciencia, desde el canto, la danza, la meditación. Y sí hay estudios de Timothy Leary y Ralph Messner que han comparado un poquito el uso de la meditación con psicodélicos, si es que alguien quisiera ampliar en el tema. Eso. Aquí sigo con las preguntas. Eh, Aquí hay una pregunta interesante también. ¿Qué tanto riesgo hay que se produzca una adicción? Sí, Ahí quisiera, antes de que seguramente vamos a decir alguna cosa, quiero ser un poco técnico ahí. La mayoría de psicodélicos clásicos y también los atípicos no actúan o actúan mínimamente en el sistema dopaminérgico. Entonces, al actuar mínimamente en el sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa, que es bueno, una de las teorías más validadas con el de la adicción, no se produce. No sucede esto. A ver, los invito a tomar ayahuasca todas las semanas, pues no, no es así, ¿no? Así no es la cosa. No se interviene en el sistema dopaminérgico, es el tema más que todo biológico, ¿no? Gracias. Percy, una pregunta seguida a esta. ¿Podría, y para Cata también, podría generarse una dependencia psicológica, que es como esta, no es que su cuerpo le llame a tomar ayahuasca, pero sí que su pensamiento diga, uy, me sentí bien, o aprendí algo después de la sesión, quiero tomar de nuevo, y así? En realidad, no, porque las experiencias son bastante confrontadoras del ego. Si bien es cierto, puede haber experiencias muy hermosas, muy oceánicas, maravillosas, también hay experiencias, pues, de mucha profundidad, y por lo general es así. Las primeras son más bien de confronte del ego, de derribar esas estructuras que traemos todo el tiempo, ¿no? Eso, así que yo no creo que ni psicológico ni fisiológico, ¿no? yo quiero Gracias. contar un poco. No sé si Cata te A mí puedo... me pasa, sí, Dale, a mí dale. me pasa, por ejemplo, que en la observación, claro, no es que vaya a usarse todas las semanas, pero por ejemplo sí, y que en la observación a largo plazo o cuando uno está con el paciente, en el fondo como que uno levanta antenitas y ya trabaja un tiempo más. em, Situaciones como que uno puede atribuir más a rasgos de personalidad acentuados. En el fondo también a largo plazo necesitan como de un sostén y soporte mayor, es decir, personas que ya también llevan usando psicofármacos por tiempos prolongados, migrando de uno a otro porque hacen tolerancia y luego se sostienen con otro esquema farmacológico. Eh, Mi sensación es que
hay un perfil de personas que requieren de utilizarlos 2 veces al año, tiempo prolongado, por ejemplo, 3 veces al año. Y en ese que les da mayor bienestar, se acomodan situaciones después de eso y pueden sostener el bienestar un buen rato y disminuir el uso de fármacos, por ejemplo, les vienen las ganas también. ¿Y si hago esto todos los meses? Y uno no, pues que así no funciona la medicina, porque se va haciendo tolerancia. Y no queremos la tolerancia, queremos que sea una herramienta también para sostener. Entonces, ¿a qué le llamamos en este sentido? Como qué estamos buscando cuando le ponemos esa perspicacia, esa, no sé, ese, como que buscamos la adicción, el que dependamos de eso para el bienestar. Si en el fondo también en el mundo hay personas que requieren de ciertos apoyos para el bienestar. Y la persona que está así con su ser muy fragmentado, muy dolido, que no ha podido salir del sufrimiento, busca también la sustancia, cualquiera esta sea, o situaciones también que activen el sistema dopaminérgico, eh, para poder anestesiarse, para poder dejar de sentir dolor. Entonces, nuevamente es como, ¿cómo vamos a comprender estos fenómenos? Sí, así como tú decías, el maestro que estaba ahí para la tribu estaba ahí para el bienestar. Y cuando aparece ese malestar hay que volver a revisar y hay que volver a profundizar y continuar en el trabajo. Los abuelos dicen que la vida es la más grande ceremonia. Entonces toda la vida vamos a estar ceremoniando también. Entonces, no sé, son distintas formas de interpretar también el fenómeno del bienestar emocional y el bienestar global en las personas, creo yo. La Que misma vida es ceremonia. la vida misma es una ceremonia. Y también creo que en el acompañamiento puede ser que la persona pueda sentir de que es algo que tiene ahí dentro, pero de repente también recordar lo que se trabaja hoy día, que es la integralidad de la medicina, ¿no? No estás enfermo porque está solamente en ti, sino es tu cultura, tu ambiente, tu comida. Y creo que esa es una cosa que también lo trabajaban los antiguos, ¿no? Como tú dices, es saber interpretar el mensaje. Y ahí viene la pericia del que acompaña, ¿no? Creo que quiero acotar algo solo para terminar. El hecho también de caer en la medicalización extrema hace que esto lo veamos como una medicina que hay que paliar. Otra vez, hay que eh, Ajá. paliar síntomas simplemente. O sea, nosotros como psiquiatras Como psiquiatra. que tenemos mucho lo que es somos sintomatólogos muchas veces, ¿no? Tenemos para la depresión un antidepresivo, para la psicosis un antipsicótico, para la ansiedad un ansiolítico. Eso quiere decir Eso que lo que estamos haciendo básicamente es tratar los síntomas, más no la causa y el origen. Y si vamos a hacer algo distinto esta vez, es quizás incorporar los enteógenos y los psicodélicos dentro de un proceso terapéutico Retrocede porque debe larvado, haber ¿verdad? seguido. Fíjate el episodio 3. Y larvado que pueda también hacer que esta persona incorpore nuevas formas de adaptación a su propio entorno que pueda ser eficaz para con su cotidiano, de verdad. Entonces, ese es un objetivo terapéutico, no que se sienta mejor, sino que pueda adaptarse mejor, que pueda resolver mejor las cosas en las que en las que tiene que enfrentar el día a día, ¿verdad? Y muchas veces esas cosas que tiene que enfrentar el día a día pueden sentirse mejor porque claro, como siquiera sabemos que también que tanto estamos, ¿no? propiciando una cultura también o fomentando este adormecimiento ante un síntoma que puede ser más bien importante que se exprese, como la ansiedad o la angustia o la necesidad de sentirme triste, etcétera, que también es parte de reconocer pues que hay algo que tenemos que resolver en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, ya sea a nivel cosmológico, cultural, político, medioambiental, ¿verdad? Eso es lo que quería acotar. bonito.
¿Quieres que lea, Giancarlo, alguna de las preguntas que Sí, tenemos? acá vamos Sí. bien, dale, claro. A ver, dice, bueno, hay algunos comentarios que pueden leer, como el de Ginny, pueden leer ustedes en el chat. Dicen, ¿los honguitos se podrían utilizar en trastorno limítrofe de la personalidad? Complejo. El trastorno límite de la Buena pregunta. personalidad, sí, el trastorno límite de la personalidad es bien complejo. Una de las situaciones de personalidad, diría yo, más como para el ser, como de más fragmentación, pareciera. Como muy secuelado también, muy secuelado de una larga historia de malestar y pobre cerebrito y tanta inflamación. Entonces ya cuando nos enfrentamos a personas adultas con esta tremenda huella, es bien difícil su cotidiano, es bien difícil como que sostengan la vida, como que por eso es habitual que hayan intentos de suicidio, bastante depresión también, ansiedad para qué decir, pero depresión así profunda. Los fármacos también ayudan como a aplanar, a disminuir un poco la perturbación, pero en el fondo no cambia lo de base y sigue viéndose el mundo así, con tanto miedo y con un deseo profundo de conectar, pero mucho miedo. Entonces habitan como en una nebulosa, también como no sé, como que no son parte de nada y tienen rasgos de muchas cosas, como complejas, como transitan así entre el psicótico y el neurótico, bien difuminado. Entonces, acompañar a estas personas parece que, más que la herramienta que uno utilice para acompañarlos, em, porque también desde el comprender el fenómeno de por qué es que resultó vivir la vida así y percibir la vida así como es hoy día, uno puede observar que hay estrés postraumático, hay el fenómeno como neurobiológico de depresión, así bien instalado profundo. Entonces, en ciertos momentos es útil trabajar con MDMA, por ejemplo. En ciertos momentos es útil trabajar con hongo. En ciertos momentos es útil no hacer nada y volver al antipsicótico. Entonces, y es un vínculo y una relación con el paciente también que uno tiene que asumir que es a largo plazo, porque eh, es difícil que cambie la perspectiva de mundo de una psiquis tan frágil como aquella. Entonces, básicamente es en esta relación, en este vínculo que establece, le cuesta tanto conectar, que si hace alianza terapéutica hay que aguacharlo ahí, pero con harto cariño. Entonces, básicamente uno termina como medio paternando también o maternando a estos pacientes y hay que aprender a conocerlos y poder identificar cuál es el mejor momento para escoger ciertas herramientas terapéuticas alternativas como los psicodélicos o la cannabis, por ejemplo. Entonces, son herramientas que yo creo útiles, pero que también hay que adecuarlas al contexto del paciente. No por ser TLP, el TLP siempre va a estar de la misma forma, como que orbita así por muchas situaciones. Entonces, en ciertos momentos sí es útil. Y ahí están los riesgos también, pues como que se usa así nomás por el diagnóstico, no, pues. Exacto, como la individualización también del tratamiento, ¿verdad? A veces cuando caemos en esta categorización más macro de las personas y las etiquetamos, dejamos justamente esa profundidad que pueden tener, esa multidimensionalidad que es el ser humano, más allá de una categoría diagnóstica, ¿verdad? Percy. Sí, en realidad concuerdo como en todos los puntos con ustedes, pero lo que es importante es que estamos brindando la información científica que tenga evidencia en este momento
Y en el tema de TLP, independientemente que si el diagnóstico existe o no, porque eso es otra materia, es muchas veces una de los screening que se hace para utilizar psicodélicos. Pacientes que no tengan tendencia a la psicosis. Y sabemos, pues, que el TLP en algún momento puede haber una tendencia psicótica. Entonces, bien dijo Catalina, tenemos otras herramientas, ¿no? No es que todo es para todos, eso no funciona así. Ahí lo dejaría, ¿no? En honor a la verdad y a la evidencia científica, ¿no? Excelente. Sí. Y que los riesgos también que ahora hay descritos en la evidencia científica, como que muestran que las personas con trastorno de personalidad son las que más riesgo tienen cuando se utilizan mal. Exacto. Y parece que eh, trae más problemas que ayuda el uso de psicodélicos enteógenos en ese tipo de personas con estos trastornos de Sí, personalidad severos, claro. hay que... Hay una pregunta que dice, si el terapeuta trabaja con la medicina y la toma de manera regular, ¿cómo lidiar con la tolerancia que el cuerpo mismo genera? Es que no se toma todos los días. No lidiamos con la tolerancia porque la evitamos todo el tiempo. Sí, Hay una es cosa difícil. importante. Ajá. A ver, termina, Cata, termina. No, dale. Que es lo mismo que cómo trabajamos la tolerancia con cannabis, se parece. Diversificamos la planta. Em, hay estrategias para disminuir la tolerancia. Em, y como decía Percy, también no son herramientas que se utilizan así de manera continua, mucho tiempo, como para llegar a tolerancia. Sí, anecdóticamente yo he sabido de personas que lo utilizan con frecuencia y que ya están, por ejemplo, en experiencias con 20 gramos de hongos, que a mí eso me parece a lo menos observable. A mí me encantaría hacer una diferencia entre el psicoterapeuta y el chamán, justamente, ¿no? Y ahí vamos a tener la claridad que el psicoterapeuta muchas veces, pues, acompaña desde su presencia, desde su conocimiento, desde su praxis, pero muchas veces no entra en el mundo simbólico propio del paciente. El chamán, es decir, se la juega, pues, ¿no? Toma, toma la dosis contigo y probablemente tendrá sus técnicas y estrategias para no desarrollar tolerancia. Pero los terapeutas muchas veces acompañamos desde otros ángulos también, desde la preparación, algunas veces desde la experiencia psicodélica y siempre en la integración. Eso es. Gracias. Me pregunto también si quien hizo la pregunta de repente me hace pensar, si el terapeuta trabaja con la medicina y la toma de manera regular, ¿por qué la está tomando de manera regular? ¿No? Está sanando, claro, sanando al mismo tiempo que el paciente, pero yo creo que ahí en la cosmovisión andina, y ustedes me corregirán, entra en un papel el maestro, ¿no? De vigilante, de cuidador, ¿no? No puede estar como tú dijiste, Percy, no está en el mismo, eh, buscando aquello mismo que está el paciente, ¿no? O yendo hacia la misma experiencia que su paciente, que quien lo buscó. ¿Es así? O sea, yo quería aclarar algo. De hecho, también en la práctica chamánica es la psicoterapia más antigua, ¿no? Como se dice. Y justamente ahí está el poder también transitar esos estados este, modificados, acrecentados de conciencia, que es donde el chamán o el curandero realiza su práctica de sanación. Él es una vía, es un canal, ¿no? Si lo queremos ver en la propia cosmología, desde donde ellos explican y significan su práctica, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que verlo también es interesante, es importante seguir ampliando nuestros conocimientos en relación al uso de los enteógenos en las culturas más tradicionales, que va más allá de un simple acompañamiento, ¿verdad?
hay una guía psicoespiritual muy profunda que aún estamos en pañales para comprender, y que el acercarnos a ella requiere quizás también desarticular un poco nuestro pensamiento occidental y juzgador, ¿verdad? Ante algo que aún no conocemos, y también justamente el no conocimiento nos trae la acotación de tampoco es que es algo no válido, ¿verdad? Todo lo contrario, es algo quizás una fuente también de saberes que quizás podemos empezar a comprender, porque en otras tradiciones, como por ejemplo el acompañamiento con MDMA, que últimamente está muy popular, el protocolo para estrés postraumático, el acompañamiento, el terapeuta no toma psicodélicos, está ahí, como dice Percy, acompaña con su presencia y va a sostener durante la terapia lo que pueda provocar este estado psicodélico, psicotrópico durante la ceremonia, ¿verdad? O durante lo diríamos, la terapia psicodélica. Más no él está en este estado. Es más, no sé. Y hay un dilema últimamente y una controversia de ver si es que el terapeuta requiere de introducirse en este estado y qué podría también traer el terapeuta consigo si es que no está preparado. Recordemos que los chamanes se preparan, hacen dietas, tienen eh, años tomando plantas, haciendo dietas profundas de abstinencia, de restricciones grandes, de muchos sacrificios para poder sostenerse en ese tipo de experiencia. Además que incorporan un lado místico y un componente ritual importante dentro de una práctica que pueda canalizar mejor los contenidos simbólicos que emerjan del inconsciente de esta persona, eh, y creo que eso es algo que nos toca como empezar a observar mejor, ¿no? Pero sí, diría que podría hacerse una diferencia, y si no, aún no, o sea, si no somos chamanes, si somos terapeutas, también tener esa conciencia de, ok, no me sostengo todavía, o no entiendo, no comprendo esos estados de acompañamiento, entonces también, pues lo responsable sería también tomar una distancia y hacerlo de la forma como científicamente en la actualidad se está viendo que trae beneficios, ¿no? Que es no tomar mientras se acompaña a la persona. Preguntan cómo es el marco legal en Perú sobre dar la terapia en hongos y otras plantas psicoactivas, así como su cultivo. Percy. Correcto. En Perú, la psilocibina no es legal aún, solamente es legal la psilocibina en 2 estados de Norteamérica, específicamente en Colorado y en Oregon. Es legal en Canadá, es legal en Australia, por ahí algunos otros más. FDA todavía ha recibido estudios de tercera fase que están siendo evaluados. Se estima que la terapia con hongos vaya a ser legal en Perú en el año 2025, siendo bastante positivos, ¿no? Esperamos más bien de que la molécula MDMA en agosto pues surja una nueva esperanza para el estrés postraumático. Pero en relación a las plantas maestras como la ayahuasca y como el huachuma, el cactus San Pedro, sí tienen un estatus de legalidad porque son consideradas patrimonio cultural de la nación. Desde 2008 la ayahuasca y desde 2020 me parece el cactus de San Pedro. Esto quiere decir que Ahí hay que hacer una aclaración. por El cactus de San Pedro solamente es legal en los sitios en que ha sido usado ancestralmente. En el caso de Perú estamos hablando de la costa y sierra norte, específicamente Lambayeque, Ancash, La Libertad, Cajamarca y Piura. usos ancestrales, ¿verdad? Para justamente Ujú. poder revalorizar el uso ancestral que los curanderos del norte aún siguen practicando con la medicina, como también los maestros curanderos, médicos tradicionales amazónicos de nuestra Amazonía peruana siguen practicando pues el rito de la ayahuasca, ¿verdad? Lo demás, las regulaciones, la política, aún estamos justamente en algo muy ambiguo, en una zona muy ambigua,
donde todavía no tenemos una reglamentación apropiada, y eso también es parte también de nuestro objetivo también como sociedad, poder ver cómo poder también trazar esta articulación con la parte política y con la parte legal, ¿no? Que nos parece también importante mencionarla. Pero Catalina, perdón, disculpa, Giancarlo. ¿Terminaste, amigo? ¿Cómo? Sí, allá. Sino que hay una pregunta que es si los resultados de las investigaciones que presentaste eran con psilocibina sintética o con hongos psilocíbicos pulverizados. Hay con psilocibina y hay con hongos. Psilocina menos. Mm. La mayoría son para psilocibina y para hongos secos. Gracias, Sofía. Ya está cargando. Ahí me gustaría hacer una pequeña acotación también en cuanto a la diversidad de hongos psilocíbicos que hay, pues. Tenemos hasta más de 254 especies ahora identificadas de hongos psilocíbicos que no tienen igual cantidad de psilocina ni de psilocibina. Entonces, de alguna manera, los estudios iniciales han sido hechos con la psilocibina que diseñó Albert Hoffman en su momento y que ha continuado. Solamente es en Canadá que se empieza a trabajar con los hongos, digamos, completos. Y haciendo un poco un parangón con la cannabis, tenemos de que tenemos el efecto séquito que puede dar efectivamente más beneficios que complicaciones. Si puedes repetir lo último para que se me grabe el efecto séquito. Es decir, no utilizar psilocibina en cápsula que provenga de la síntesis, sino tener la posibilidad, donde hay la posibilidad, pues porque en algunos lugares como en la Amazonía peruana puedes encontrar el hongo psilocíbico brotando del bosto de la vaca, ¿no? Y pues si tienes la posibilidad y ves ahí tendrás el efecto de no solamente de la psilocibina, sino también de la psilocina y del resto de propiedades que puede tener, ya que inclusive hasta terpenos tienen los hongos. ¿Sí? Problema para los farmacólogos. Ahí, ¿No? bueno, Sí, con la cannabis y el efecto séquito ya estaban sufriendo ahora con esto. el de los hongos. Bueno, qué buena esa información para ya ir cerrando este webinar. Giancarlo, ¿me permites? ¿Lo cierro? sí, por favor. Em, Muchas gracias, Percy, por la transmisión de conocimiento que haces. Y también Catalina, muchas gracias. La verdad que es bastante agradable poder compartir en un entorno virtual, luego de que tuvimos un compartir muy bonito acá en Perú. Y muchas gracias a todos y a todas quienes se han conectado, Emi, Rosario, Guachi, Karen, Francisco, Katy, Vivi, todos y todas, por este espacio tan valioso. Em, este es el tercer webinar de el ciclo de webinars que van a ver. El siguiente me parece que también es por los 20 de mayo. Vamos a hacérselo llegar. Y por favor, si alguien les consulta sobre el webinar, sobre la grabación, en 72 horas estará en el YouTube y también se les hará llegar a los correos de quienes se inscribieron. Eh, Me parece bastante agradable que no perdamos la parte intercultural, si bien es una exposición de la ciencia, traer también la parte de la cultura que es tan importante y que creo que por muchos años en la medicina se dejó de lado, ¿no? Somos medicina convencional y somos medicina tradicional. Ahora somos interculturalidad. Que tengan muy buenas noches y nos vemos pronto. Eh, Ya, Gracias. muchachos, muchas Gracias gracias. a todos y a Gracias, todas. Catalina, un abrazo Gracias grande por para estar ti. aquí. Nos vemos pronto. Claro que sí, claro que sí. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.